Hola, muy buenas noches, queridos papás y mamás del Colegio Herbert. Los saludo nuevamente a ustedes que pertenecen a este proyecto llamado Papás Catequistas de sus hijos. En esta ocasión vamos a compartir el tema de la cuarta parte del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica llamada la oración cristiana. En realidad lo haremos en dos partes. Hoy veremos la primera sesión. La cuarta parte del compendio del catecismo que lleva este título, la oración cristiana, ofrece una síntesis de la vida de oración. Ejemplo de Jesús, modelo perfecto de orante, también el cristiano está llamado a este diálogo con Dios en la oración. El Padre Nuestro, por supuesto, es la expresión privilegiada que Jesús nos ha enseñado para iniciarnos en este camino de diálogo. La oración es la elevación, dice el compendio, del alma a Dios. Es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Es decir, es un diálogo que tenemos nosotros con Dios, trino y uno, en plenitud. Y este diálogo, por supuesto, implica también no solamente el hablarle a Dios, dirigirnos a Él a través de la alabanza, de la oración, de la súplica, también implica la escucha, es decir, que nosotros podamos escuchar a Dios desde su palabra. Por eso la oración es un diálogo con Dios que está fuertemente vinculado con la palabra. San Ambrosio ya lo expresaba cuando decía: a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La vida de oración, evidentemente, como lo hemos tratado en otros temas, también se aprende en casa. Indudablemente, la comunidad cristiana contribuye a este elemento o a esta formación que tiene que ver con la oración. Pero nosotros, los padres de familia, tenemos este deber y esta capacidad de poder, desde el despertar religioso, es decir, desde la edad más tierna de nuestros hijos, enseñarlos a relacionarse con Dios a través de la oración. Y por supuesto a ir puliendo estos elementos que deben de tener la oración. No enseñar a nuestros hijos que tengan como concepto de oración a solamente pedirle cosas a Dios, simplemente como un pliego petitorio, sino como ese diálogo con el Creador en el cual escuchamos a Dios y le respondemos desde nuestras acciones y esperamos también que Él nos escuche y nos responda de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere mejor para nosotros. Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía, por supuesto. Como hijo de Dios, desde su humanidad santa, dice el compendio, se dirige a Dios como Padre. Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En Él, la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados por Él. Así nos lo dice el compendio. También en nuestras necesidades, la Virgen María se une en oración e intercede, como lo hizo en las bodas de Caná. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. Y en el Evangelio de San Lucas nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios, pero también el de la Iglesia. Es la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los pobres, porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Ese Magnificat, un legado que la Santísima Virgen María nos ha dejado a los creyentes de todos los tiempos. Jesús enseña a sus discípulos a orar siempre sin desanimarse, y su palabra nos enseña a hacerlo en todo lugar. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos que así como la palabra tiene un lugar privilegiado y está dentro de la liturgia, también la oración tiene un lugar privilegiado, el templo. Cuando Jesús, a propósito de este tiempo que estamos pasando, Domingo de Ramos, entra Jesús
de manera triunfal en Jerusalén, de alguna manera reconocido como rey, como Mesías, como enviado por parte de la multitud. Y él en esta ocasión se dirige al templo precisamente y allí hace lo que conocemos nosotros como la purificación del templo. Expulsa a todos los vendedores de animales que indudablemente se utilizaban para los sacrificios, a los cambistas porque han degradado el culto y han puesto sus intereses por encima de los de Dios. En ese momento que Jesús purifica el templo y lo ratifica como lugar de encuentro y de oración, y lo expresa a viva voz: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Desde el Antiguo Testamento los israelitas tuvieron un templo, es decir, cuando salieron de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto y que el Señor por mano de Moisés los saca, tuvieron un templo movible, una tienda de campaña. Para ellos significaba mucho porque el arca de la alianza que caminaba con ellos dentro de ese templo significaba su misma presencia. Fue hasta los tiempos de Salomón cuando se hizo un templo en Jerusalén, y esto tuvo una relevancia muy importante que para nosotros hoy tiene mucho significado. Salomón estaba convencido de que la edificación del templo, además de los sacrificios, tenía una vital importancia para relacionarse con Dios a través de la oración, para acudir a Él en los momentos de necesidad y de angustia, tanto personal como colectiva, es decir, de la comunidad. Cuando Salomón termina de edificar este templo, se dirige a Dios de esta manera: ¿en verdad puede Dios habitar sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te puede contener, ¿cuánto menos este templo que yo te he edificado? No obstante, vuélvete hacia la oración de tu servidor y hacia su súplica, Señor mi Dios, para escuchar la alabanza y la oración que hoy tu servidor presenta ante ti, para que estén tus ojos abiertos en dirección a este templo. Y sigue diciendo: escucha la oración de tu servidor y de tu pueblo Israel. Es decir, Salomón tenía la convicción de que aunque Dios indudablemente habita en todo lugar, y de repente hay personas que dirán: ¿para qué vamos al templo si Dios está en todo lugar? Insisto, el lugar privilegiado, no porque no se pueda orar en otro lugar, pero el lugar privilegiado para la oración está en el templo, y desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Y el mismo Dios le pide a Salomón que lo invoque desde allí en cualquier necesidad, y por su parte Dios garantizaría su presencia en aquel lugar. Y así lo dice 2 de Crónicas 7, 12 al 15. El Señor se le apareció a Salomón durante la noche y le dijo: he escuchado tu plegaria, me he escogido este lugar como templo para los sacrificios. Mira, si yo llegase a cerrar los cielos y no lloviera, o si ordenase a la langosta que devorara la tierra, o si enviase la peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y suplica, busca mi rostro y se convierte de sus caminos malvados, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restableceré su tierra. Desde ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración ofrecida en este lugar. Es decir, Dios estaba privilegiando el templo como un lugar por medio del cual el pueblo o los líderes del pueblo podrían dirigirse hacia Él. En estos momentos que estamos pasando a nivel mundial esta situación de salud, hoy mismo nosotros estamos impedidos para ir al templo, pero gracias a Dios, quienes nos pastorean, quienes Jesús quiso que nos pastorearan, tienen la posibilidad desde el templo de interceder por nosotros. Incluso esta Semana Santa que vamos o que estamos viviendo ya, desde las celebraciones a través de los medios, gracias a que nuestros pastores desde allí pueden celebrar junto con nosotros estos misterios
sagrados. La primera comunidad cristiana de Jerusalén tenía ya dentro de su liturgia la oración como uno de sus elementos fundamentales. Podemos recordar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, estos elementos. Se reunían, dice, asiduamente a la fracción del pan, a las oraciones, a la vida fraterna y a la enseñanza de los apóstoles. La oración, desde los primeros cristianos, era también ahí un condimento indispensable en la que realizaban su encuentro con Jesús. El compendio del Catecismo de la Iglesia afirma al templo como un lugar favorable para la oración, pero también hace alusión a otros lugares, como son o pueden ser el hogar. También habrá la costumbre que en el sábado santo se bendice el cirio pascual que representa a Cristo resucitado, luz de las gentes. Es usanza que nosotros los fieles podamos tomar con nuestro cirio el fuego nuevo para llevar significativamente a través del cirio a Cristo, luz de la gente, a nuestros hogares y podamos tener allí un altar en el cual podamos ofrecer nuestra oración diaria y en momentos de necesidad en torno a la familia, con el cirio encendido, representando a Cristo, luz en medio de la oscuridad, para que nos ayude en aquella situación o simplemente para la oración que nosotros le dedicamos de manera personal o familiar. Entonces también en el hogar podemos construir allí nuestro propio lugar de oración. A veces nos preguntamos ¿por qué orar si Dios ya conoce lo que necesitamos? Porque Dios no impone su plan, sino que lo ofrece. El hombre a través de la oración lo descubre y lo acata para llevarlo a cabo en su vida. Además, la oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pues no es una hada madrina, es Dios. Nos debemos a Él. Pues entonces ya no sería oración, sino sería un pliego petitorio, ¿verdad? Como algo que limita de manera muy interesante el diálogo con Dios. Pidámosle pues al Espíritu Santo, Maestro interior de la oración cristiana, nos haga entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Y que la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo nos permita acudir en ella y con ella, orante perfecta, a alabar e invocar al Señor, pues María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, único mediador. Los invito, pues, queridos hermanos y hermanas, a ser personas de oración, enseñar a nuestros hijos a hacerlo también y pedirle a Dios que nos ayude y que nos enseñe siempre a orar. En la siguiente sesión reflexionaremos sobre la oración dominical o llamada oración del Señor, la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado, el Padre Nuestro. Buenas noches, Dios los bendiga.